En el día de hoy, amigo oyente, llegamos en nuestro estudio al libro del profeta Daniel. Y debemos comprender que para nosotros este es uno de los libros más emocionantes de la Biblia. Por supuesto, se trata de un libro profético. Queremos decir algunas palabras en cuanto a esto, ya que son muchos los libros proféticos en la palabra de Dios. Es necesario tener cuidado en cuanto a esto. Una cuarta parte de los libros de la Biblia son de naturaleza profética. El tema y la naturaleza de los libros son proféticos. Una quinta parte del contenido de las Escrituras fue predicha cuando fue escrita. Una gran parte de esta ha sido cumplida ya. Y vamos a ver gran parte de la profecía cumplida aquí en este libro de Daniel. Así es que la profecía puede ser dividida en dos partes: la profecía cumplida y la profecía que no ha sido cumplida aún. Hay ciertos grandes temas de profecía y todos ellos son como grandes aviones que se acercan al aeropuerto provenientes de todas las secciones del mundo. Uno puede leer en el libro de Apocalipsis y ver allí los grandes temas que llegan a su cumplimiento. Tenemos al Señor Jesucristo. Él es el tema principal de la profecía. La nación de Israel, las naciones gentiles, el mal, Satanás, el hombre de pecado, la gran tribulación y también cómo va a terminar la edad presente. Luego tenemos a la iglesia. La iglesia, como ya hemos dicho anteriormente, no se encuentra en el Antiguo Testamento. Por tanto, no habrá ninguna referencia a ella en el libro de Daniel. Y luego tenemos el reino, el milenio y el futuro después de los 1000 años. Estos son los grandes temas de la profecía. Ningún estudiante de las Escrituras, ninguno que estudia la Biblia, puede llegar a ser un creyente de completa madurez sin el conocimiento de la escatología o de la profecía. Y el abandono de la profecía ha producido algunos resultados dañinos, los cuales creemos son muy evidentes en el presente. Encontramos esto en gran cantidad de los cultos de la actualidad, que se han apartado en áreas proféticas, y creemos que esto es debido a que las grandes denominaciones del pasado no le prestaron la debida atención. El Dr. Charles Hodge, un gran teólogo de la Universidad de Princeton, hizo la siguiente declaración y citamos sus palabras: "El tema de la profecía no puede discutirse adecuadamente sin realizar un estudio de todas las enseñanzas proféticas de las Escrituras, las que se encuentran tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Esta tarea no puede desarrollarla satisfactoriamente nadie que no haya hecho del estudio de las profecías su especialidad". El autor de estas palabras, amigo oyente, sabiendo que él no tenía tales calificaciones, no llenaba estos requisitos para la obra, se limitó a sí mismo, en gran parte, a la investigación histórica de los diferentes esquemas de interpretación de las Escrituras proféticamente. Amigo oyente, esa fue una ambición sorprendente y triste de parte del Dr. Hodge, y como resultado, en muchas de las denominaciones del presente, uno encuentra que hay hombres que no están bien preparados para hablar sobre este tema. Y por supuesto, ellos lo rechazan y lo dejan de lado como si fuera algo sin importancia. Y hay muchos que se han involucrado en la profecía de tal manera que producen declaraciones sensacionales, salen con las cosas fanáticas y no debería ser así. Permítanos decir esto al comenzar nuestro estudio hoy en el libro de Daniel, porque es un libro con el cual ha debido tratar todo escritor sensacional. Y quizá alguien nos diga: entonces esa es la razón por la cual ustedes están tratando ahora con el libro de Daniel, ¿verdad? No, amigo oyente, no es así. Pero este es un libro que puede producir eso. A causa de la importancia del libro de Daniel, creemos que este libro ha sido atacado en manera especial por parte de Satanás. Es verdad que el libro de Isaías ha sido atacado. Isaías ha sido llamado el príncipe de los profetas. Bueno, nosotros decimos que Daniel es el rey de los profetas. Él es el más destacado de todos los profetas por la sencilla razón que fue el primer ministro de 2 gobernantes mundiales. Y ya veremos esto al avanzar en nuestro estudio en este libro. Por esto, entonces, nos damos cuenta que el libro de Daniel es un campo de batalla entre los conservadores y los eruditos liberales. No queremos entrar en esto demasiado. Mucha de la discusión tiene que ver con la fecha del libro de Daniel. Porfirio, un hereje del tercer siglo, declaró que el libro de Daniel era una falsificación, que fue escrito durante el tiempo de Antipas Epífanes y de los Macabeos,
alrededor del año 170 a.C., casi 400 años después de haber vivido Daniel. Bueno, los críticos alemanes se apoyan en esa hipótesis y junto con el Dr. Driver han desarrollado esta clase de crítica. Estos críticos, así como también los incrédulos de nuestros días, asumen la premisa de que lo sobrenatural no existe. Por tanto, no puede haber una predicción, ya que la presencia es algo sobrenatural y uno no puede profetizar. Pero lo interesante es que la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento, fue escrita antes de Antipas Epífanes y contiene el libro de Daniel. Esa es la razón por la cual los eruditos liberales no han hecho mucho en cuanto a los rollos encontrados en las cuevas del Mar Muerto. Al mismo comienzo hablaron mucho cuando hicieron este descubrimiento, pero usted se ha dado cuenta que ya no hablan mucho de esto últimamente. ¿Por qué? Porque esos rollos confirman el hecho de que en esa época había solo un Isaías. A esta gente le gustaría ver un dúo de Isaías. Y hay algunos que gustarían ver un trío de Isaías. Pero lo interesante es que los pergaminos del Mar Muerto están muy vivos en el presente. Y ellos refutan la teoría liberal. Es interesante notar cómo esas cosas con el transcurso del tiempo tienen su respuesta. Y si usted nota, el hereje y el crítico siempre actúan en un área de la Biblia donde en el presente nosotros no tenemos un conocimiento completo. Así es que si uno va a especular, y ellos siempre especulan, y por esa razón uno puede especular de cualquier manera que quiera, y ellos especulan de una manera equivocada. Pero por lo general resulta que uno descubre que la palabra de Dios siempre es correcta. Ahora el historiador Flavio Josefo informa de un incidente que tuvo lugar durante la época de Alejandro Magno, que apoya el origen de este libro que fue muy temprano. Cuando Alejandro Magno se acercó en su invasión al Oriente Cercano, el sumo sacerdote Jadua salió a encontrarse con él y le mostró una copia del libro de Daniel. Esto se menciona claramente, y eso causó tal impresión en Alejandro Magno que en lugar de destruir a Jerusalén, entró a la ciudad en son de paz y adoró en el templo. Sí, amigo oyente, debemos decirle que esas cosas contradicen a los críticos. Sin embargo, hay personas que actúan ciegamente en el presente. Es por eso que no queremos entrar en el prólogo de estas breves notas en un argumento sin valor y discutir en cuanto a las cosas que ya han sido solucionadas. Debemos decirle que aceptamos los descubrimientos de los eruditos conservadores de que Daniel no era un engañador, y que este libro no era una falsificación. Pensamos que las declaraciones que hizo Eusic vienen muy bien aquí. Él dijo: el resto de lo que se ha dicho es nada más que una suposición insolente contra las Escrituras basadas en la incredulidad. Y fue Sir Isaac Newton quien dijo: el rechazar a Daniel es rechazar la religión cristiana. El Señor Jesucristo llamó a los fariseos hipócritas, pero Él llamó a Daniel el profeta. Y eso es interesante. Por supuesto que nosotros estamos de acuerdo con el Señor Jesucristo. Nosotros llamamos a Daniel profeta y llamamos a estos críticos hipócritas. Así es como pensamos y por supuesto podríamos estar equivocados. Usted debe notar que el Señor Jesucristo no cambió este orden o arreglo, y la ratificación del Señor Jesucristo es válida y suficiente para todo creyente, así haya o no haya examinado los argumentos de los críticos. Satisface al santo sincero sin que éste haya tenido que estudiar la respuesta de los eruditos conservadores. Reconocemos que de Daniel se habla en el Nuevo Testamento y como profeta. Ahora esto nos lleva a decir algunas palabras en cuanto a Daniel mismo, antes de entrar de lleno al libro de este profeta. Creemos que se conoce más de Daniel que de cualquier otro profeta. Tenemos una historia personal de su vida desde el momento en que fue llevado cautivo a Babilonia, y eso ocurrió en el año 3 del reinado de Joacim, alrededor del año 604 o 606 a.C., hasta el primer año del rey Ciro, que fue alrededor de 536 a.C. La vida y el ministerio de Daniel unen los 70 años de la cautividad. Al comienzo del libro, ese muchacho adolescente es al final un anciano de unos 80 o más años. Aquí tenemos lo que Dios pensaba de Daniel. Daniel, varón muy amado. Yo no quisiera ser un crítico y llamar a Daniel un falsificador.
Algún día me voy a encontrar cara a cara con Daniel en el cielo, y allí voy a descubrir que él tiene una reputación muy buena, un hombre muy amado. A mí me gustaría que los críticos tuvieran esa clase de reputación en el cielo y en la tierra. Ahora hay 3 palabras que caracterizan la vida de Daniel: propósito, oración y profecía. En primer lugar, Daniel era un hombre de propósito. Ya vamos a ver eso. Cuando el rey decretó que todos tenían que comer la misma cosa, Daniel y sus amigos decidieron que ellos iban a obedecer la ley de Moisés. Él era un hombre de propósito. Y vamos a encontrar mención en cuanto a esto a través de todo este libro. Este hombre se mantuvo firme y tuvo el valor de hablar la palabra de Dios. Que Dios tenga misericordia de los hombres que dicen ser mensajeros de Dios a este mundo, pero que no tienen el valor de declarar la palabra de Dios. Gracias a Dios por aquellos que lo están haciendo en el presente, y hay muchos, por cierto, que lo están haciendo. Ahora, Daniel también era un hombre con un propósito. Amigo oyente, el estudio de la profecía no le va a llevar a usted al fanatismo o al sensacionalismo. Le va a llevar a usted a una vida de santidad y de temor de Dios. Juan dijo allá en su primera epístola, capítulo 3, versículo 3, «Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro». Daniel no era solamente un hombre de propósito, sino que era un hombre de oración. Tenemos varias menciones de esto. De paso, digamos que fue la oración la que llevó a este hombre a parar al foso de los leones. ¿Qué le parece eso como respuesta a la oración, amigo oyente? Bien, debemos decir que Daniel era un hombre de oración, y veremos eso al leer este libro. Pensamos que la profecía y la oración son 2 cosas que andan juntas. Ahora, Daniel era también un hombre de profecía. El libro de Daniel, como veremos, se divide en 2 partes iguales. La primera parte es histórica, y la segunda parte es profecía. Y vamos a ver en esta sección en particular que Daniel tiene mucho que decir, aún en su primera sección, en cuanto a la profecía. Y mucho de esto, digamos de paso, ya ha sido cumplido. Creemos que el libro de Daniel fue escrito entre los años 606 y 536 antes de Cristo, durante ese período. Ya veremos por qué hacemos esta declaración en cuanto a este libro. Ahora, dijimos hace un momento que uno puede dividir a este libro en 2 partes iguales. La primera parte la llamamos la noche histórica, y la última, la luz profética. En la última sección, comenzando con el capítulo 7 hasta el 12, encontramos la luz profética en la noche histórica. En la primera sección, en el capítulo 1, tenemos la decadencia de Judá y la caída de Jerusalén. Daniel es llevado cautivo a Babilonia y él decide elegir a Dios. Luego, en el capítulo 2, tenemos el sueño de Nabucodonosor. En el capítulo 3 tenemos el decreto de Nabucodonosor de obligar a una idolatría universal. Y luego, en el capítulo 4, tenemos el sueño de Nabucodonosor de un gran árbol. Ese árbol cayó y nos habla de su período de locura, de su período de enajenación mental. Y luego, en el capítulo 5, se predice la caída de Babilonia. En el capítulo 6 tenemos que un decreto de Darío coloca a Daniel en el foso de los leones. Y vamos a tratar de seguir este bosquejo, y en el día de hoy queremos por lo menos llegar al umbral de este libro en el capítulo 1. Y esperamos que usted tenga ante sí nuestras notas y bosquejos, porque esto va a ser de mucha ayuda en este estudio. Si no las tiene todavía, todo lo que usted tiene que hacer para recibirlas es escribirnos, como hemos dicho antes, y con todo gusto se las enviaremos a su dirección sin costo alguno de su parte. Así es que, escríbanos hoy mismo. Al seguir nuestro estudio en este libro de Daniel, vamos a entrar en mucho detalle aquí. Creemos que la clave de este libro se encuentra en el capítulo 2, versículo 44, donde dice: «Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre». Ahora, en el capítulo 1 tenemos, como hemos dicho, la decadencia de Judá, la caída de Jerusalén. A Daniel se le lleva cautivo a Babilonia, y él decide ser fiel a Dios. En los primeros 5 versículos tenemos la decadencia y la caída de Jerusalén, así como también la batalla de Nabucodonosor.
Luego, en los versículos 6 al 14, tenemos la decisión de Daniel, uno de los cautivos, de ser fiel a Dios. Y luego, en los versículos 15 al 21, tenemos la vida de Nabucodonosor en el desarrollo de Daniel y sus tres amigos. Veamos la caída y la decadencia previa de Jerusalén en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia.